El día que descubrí que mi esposa y mi hermano planeaban venderme la casa que heredé de mi padre, supe que el infierno no era un lugar, sino un sentimiento que ardía en mi pecho como ácido derramado sobre carne viva. No lloré. No grité. Solo sonreí, porque la venganza, como el buen vino riojano, se disfruta fría, calculada y sin prisa, dejando que cada sorbo envenene lentamente. Y en ese instante, juré que no les daría la satisfacción de verme romper, en cambio, los rompería yo a ellos, pieza por pieza, hasta que sus almas suplicaran piedad en un idioma que ya no entenderían, el del arrepentimiento eterno. Me llamo Javier Ruiz, y en el Madrid de 2025, donde las luces de Gran Vía parpadean como promesas falsas, mi vida se desmoronó sin un solo trueno de aviso. Tenía 38 años, un trabajo estable como contable en una firma de abogados del centro, y una casa en las afueras de Alcalá de Henares que mi padre me dejó en herencia antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años. Esa casa no era solo ladrillos y tejas, era el último bastión de mi infancia, el jardín donde jugaba con mi hermano menor, Tomás, y el porche donde mi madre nos contaba historias de la posguerra, cuando el hambre era un compañero fiel. Para mí, era sagrada. Para ellos, aparentemente, solo un activo en el mercado inmobiliario. Todo empezó una tarde de octubre, con el sol cayendo como una guillotina sobre los tejados. Yo llegaba del trabajo, exhausto después de una auditoría que me había tenido pegado a la pantalla desde el amanecer. Elena, mi esposa desde hace 10 años, me recibió con un beso distraído en la mejilla, su perfume floral cubriendo el olor a tabaco que siempre traía de sus reuniones con amigas. Tomás estaba allí también, algo inusual. Solía aparecer solo los domingos, con excusas de pasar a ver cómo estás, hermano. Cenamos en silencio, el tintineo de los cubiertos como un reloj marcando el fin de algo que aún no identificaba. Después, mientras lavaba los platos, oí sus voces en el salón, bajas, conspiradoras, como ladrones planeando el golpe perfecto. ¿Estás seguro de que Javier no ha revisado los papeles?, susurró Elena, su voz un hilo de seda rasgada. Tomás soltó una risa ahogada. Idiota. Él confía en nosotros. La casa está a su nombre, pero firmó esa poder notarial hace años para que yo la gestionara. Podemos venderla sin que se entere hasta que el dinero esté en la cuenta. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizado junto al fregadero, el agua goteando de un vaso como lágrimas que yo me negaba a derramar. Vender la casa, la mía, la poder notarial. Recordé vagamente haberla firmado, en un momento de debilidad tras la muerte de mi padre, cuando Tomás juró que la cuidaría como si fuera suya. Elena, siempre pragmática, había insistido, déjalo en manos de familia, Javier. Tú estás demasiado ocupado. Y yo, el tonto confiado, lo hice. Pero no sabían o fingían no saber que, en un arrebato de paranoia post-pérdida, había actualizado el registro catastral meses después. Yo era el titular único, irrevocable. Ellos planeaban traicionarme, y ni siquiera habían hecho la homework básica. Me retiré a mi estudio sin decir palabra, fingiendo un dolor de cabeza. Cerré la puerta con llave y saqué mi portátil. Unas búsquedas rápidas en el registro de la propiedad confirmaron lo peor, habían contactado a un agente inmobiliario esa misma semana. Fotos de nuestra casa ya circulaban en portales online, con un precio inflado que gritaba codicia. La descripción, piso familiar en zona residencial, ideal para inversores. Oportunidad única. Oportunidad única para ellos, para huir de las deudas que Tomás había acumulado en casinos clandestinos de Vallecas, y que Elena encubría con tarjetas de crédito a mi nombre. Aquella noche, mientras ellos dormían en la cama que compartíamos, yo velaba con los ojos abiertos,
trazando mapas mentales de destrucción. No era ira ciega, era algo más profundo, un vacío que se llenaba de hielo. Recordé las noches en que Elena me consolaba tras la muerte de mi madre, prometiendo para siempre. Recordé a Tomás, mi protector en la infancia, robando manzanas del mercado para nosotros dos. ¿Dónde se había torcido todo? En el dinero. Siempre en el dinero. Tomás, con su negocio fallido de importaciones chinas. Elena, con sus sueños de lujo que mi salario modesto no alcanzaba. Y yo, el pilar invisible, el que pagaba las facturas sin quejarse. Al amanecer, decidí mi primer movimiento. No confrontación, eso sería demasiado fácil, demasiado catártico para ellos. En cambio, silencio. Fui al notario esa mañana, bajo pretexto de arreglos fiscales, y revoqué la poder notarial. Luego, contacté a un abogado discreto, un viejo conocido de la firma, y le conté todo. Quiero que sea legal, pero implacable, le dije. Que sientan el peso de la ley antes que el de mi puño. Él sonrió, sabiendo que en España, el Código Civil era un arma más afilada que cualquier navaja. Los días siguientes fueron una danza de máscaras. Elena planeaba cenas románticas. Tomás traía botellas de vino de la bodega familiar en La Rioja irónico, dado el origen de mi sed de venganza. Yo sonreía, asentía, y por las noches, en la oscuridad de mi estudio, tejía la red. Investigaba sus deudas. Tomás debía 50.000 euros a prestamistas usureros. Elena había hipotecado parte de mis ahorros para un proyecto personal que resultó ser un viaje a Ibiza con amigas. Cada descubrimiento era un clavo en mi ataúd emocional, pero también en el suyo. Una semana después, llegó la primera grieta. El agente inmobiliario llamó a mi casa, preguntando por la señora Ruiz. Elena contestó, nerviosa, balbuceando excusas sobre un error en la Allende. Yo, desde mi oficina, escuché la grabación que había instalado en el teléfono fijo. Su voz temblaba, sí, procedemos. Pero discreción absoluta. Discreción. La palabra me dio náuseas. Procedí con mi contraataque, envié una carta certificada al agente, firmada como titular, ordenando la cancelación inmediata de la oferta. Copia a la policía por posible falsificación de documentos. Esa noche, la cena fue tensa. Tomás sudaba. Elena evitaba mis ojos. ¿Todo bien, amor?, me preguntó ella, su mano en mi rodilla como una serpiente dispuesta a morder. Perfecto, respondí, sirviéndome más vino. Brindemos por la familia. Bebimos. Y en ese brindis, juré que el veneno sería mío. A medida que pasaban las semanas, el peso de la traición se convertía en combustible. Caminaba por las calles de Alcalá, pasando por el Henares que serpenteaba como un río de secretos, y planeaba. No solo recuperaría la casa, los despojaría de todo lo que les daba ilusión de control. Tomás perdería su negocio, Elena, su fachada de perfección. Y yo. Yo renacería de las cenizas, más fuerte, más solo, pero libre. Pero el odio no es un fuego limpio, quema al portador. En las noches de insomnio, revivía recuerdos, la boda en Toledo, con Tomás como testigo, el nacimiento de nuestro hijo nuestro, aunque él no lo supiera aún, porque Elena lo había abortado en secreto para no complicar las cosas. Cada flash era un latigazo. ¿Cómo había llegado a esto? La respuesta era simple, la codicia humana. Ese monstruo que duerme en todos nosotros, esperando el momento para despertar. Y así, con el primer file cerrado en mi mente, entré en la fase de ejecución. La casa se salvó, pero la guerra apenas comenzaba. El invierno llegó a Madrid como un ladrón en la noche, cubriendo las plazas con una escarcha que crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia la oficina de mi abogado. Se llamaba Raúl Mendoza,
Un hombre de 50 años con gafas de montura gruesa y una cicatriz en la mejilla izquierda que juraba provenir de una pelea de bar en los 80, aunque todos sabíamos que era de un accidente de moto. Raúl era mi ancla en este mar de viles, pragmático, sin juicios, y con un conocimiento del sistema legal español que rayaba en lo profético. Javier, me dijo esa mañana, mientras revisábamos los documentos en su despacho oliente a café y papeles viejos, esto no es solo una disputa inmobiliaria. Es un divorcio disfrazado, un desheredamiento fraternal. ¿Estás seguro de que quieres ir hasta el final? ¿Hasta el final? Repetí. Mi voz un eco hueco en la habitación. Raúl, ellos intentaron borrarme del mapa. La casa es solo el principio. Quiero que sientan lo que es perderlo todo, pedazo a pedazo, hasta que rueguen por misericordia. Él asintió, abriendo un cajón para sacar un expediente marcado Ruiz Besas. Ruiz. Ironía del destino, el apellido que nos unía ahora nos dividía como una espada. Me explicó el plan primero. La demanda por intento de fraude inmobiliario contra Tomás y Elena. Pruebas, las grabaciones, los emails interceptados de la gente, el registro catastral intacto. Segundo, una auditoría de cuentas conjuntas para recuperar los fondos desviados, al menos 20.000 euros que Elena había sacado para emergencias. Tercero, y lo más dulce, una orden de alejamiento temporal si las cosas se ponían feas. Pero cuidado, Javier, advirtió. La venganza es un boomerang. Puede volverse contra ti. Salí de allí con una copia del borrador de la demanda en el bolsillo, el papel crujiendo como mis nervios. De camino a casa, pasé por el mercado de San Miguel, compré un bocadillo de calamares que no comí, y me senté en un banco a observar a la gente. Parejas riendo, niños correteando, ancianos con bastones que recordaban épocas peores. ¿Cuántos de ellos albergaban traiciones similares? En España, tierra de pasiones y rencores, la familia era un campo minado. Pensé en mi padre, que trabajó de jornalero en las viñas de La Mancha hasta que el cuerpo le falló, siempre diciendo, la sangre no miente, hijo. Pero a veces, engaña. Tenía razón. Llegué a casa al atardecer, el cielo teñido de un naranja sucio que reflejaba mi estado de ánimo. Elena estaba en la cocina, removiendo una paella que olía a azafrán y mentiras. Cariño, ¿llegas tarde? He invitado a Tomás, dice que tiene noticias importantes. Noticias. Sonreí para mis adentros. Las noticias eran la oferta de compra que el agente les había confirmado esa mañana, antes de mi intervención. Entraron juntos media hora después, Tomás con su chaqueta de cuero raída y Elena con un vestido rojo que gritaba seducción barata. La cena fue un teatro del absurdo. Hablamos de trivialidades, el tráfico en la M40, el último escándalo de la realeza en Ola, el frío que calaba los huesos. Pero bajo la superficie, la tensión era un cable vivo. Tomás no paraba de mirar su teléfono, esperando la llamada de la gente que nunca llegaría. Elena bebía demasiado, sus mejillas sonrojadas como banderas de alerta. Yo, el director invisible, dirigía la escena. ¿Sabes, hermano?, dijo Tomás de repente, pinchando un langostino con el tenedor. La casa está valorada en 350.000 euros ahora. Con el boom inmobiliario, podríamos venderla y repartirlo todo. Tú, yo, Elena. Una nueva vida para todos. Elena asintió con entusiasmo fingido. Sí, Javier. Imagina, un piso más moderno en Chamberí, con terraza y vistas al retiro. Dejar atrás este caserón viejo. Dejé el vaso en la mesa con deliberada lentitud. Interesante propuesta, respondí, mi voz calmada como el mar antes de la tormenta. ¿Y quién dice que la casa está en venta? Se miraron, un destello de pánico cruzando sus ojos.
Tomás carraspeó. Bueno, es idea nuestra. Pensamos que te alegraría. Eres el titular, claro, pero con la poder. Podemos moverlo rápido. Ah, la poder. El talón de Aquiles que ya había cortado. Lástima, dije, sirviéndome más vino. Revocada esta mañana. Notario en Alcalá. ¿Y el agente? Digamos que recibió una llamada mía. La oferta está cancelada. El silencio fue ensordecedor. Elena dejó caer el tenedor, el metal tintineando contra el plato como un disparo. Tomás palideció, sus nudillos blancos alrededor del vaso. ¿Qué has hecho? Siseó él. Su voz un hilo quebrado. Protegerme, respondí simplemente. Como cualquier esposo, cualquier hermano haría. Elena se recompuso primero, sus ojos brillando con lágrimas calculadas. Javier, ¿por qué? Solo queríamos lo mejor para nosotros. Las deudas de Tomás. Mi familia en Valencia necesita ayuda. Tú nunca escuchas. Escucho. Repetí. La ira burbujeando bajo mi piel como lava. Escuché lo suficiente anoche, cuando planeabais mi ruina a mis espaldas. ¿Sabes lo que duele más? No el dinero. La traición. De mi sangre. De mi cama. Tomás se levantó, derribando la silla. Eres un paranoico. Siempre lo has sido. Papá te dejó la casa porque eras el hijo perfecto. Pero mírate, un contable aburrido con una vida de mierda. Nosotros merecemos más. Sus palabras fueron el detonante. Me levanté despacio, midiendo cada movimiento. Merecer. Qué palabra tan española. Mereceréis lo que la ley diga. Y mañana, el juzgado os dirá mucho. Salí de la cocina, dejando el caos atrás. Oí sus gritos ahogados, las acusaciones volando como cuchillos. En mi estudio, llamé a Raúl adelante con la demanda. Mañana. Aquella noche, no dormí. Elena intentó entrar, sollozando excusas al otro lado de la puerta. Tomás se fue dando un portazo, jurando venganza propia. Yo, en cambio, planeaba la mía con precisión quirúrgica. La fase 1 estaba completa, la confrontación. Ahora venía la disección. Los días siguientes fueron un torbellino legal. La demanda se presentó el viernes, y el sábado, la policía tomó declaración a la gente, quien confirmó todo. Tomás fue interrogado en comisaría, Elena, citada para el lunes. Yo me mudé temporalmente a un hotel en el centro, un cuchitril con vistas a la Puerta del Sol, donde las luces navideñas parpadeaban como burlas. Allí, solo con una botella de brandy Millet-Tap, profundicé en sus vidas. Descubrí que Tomás no solo debía a usureros, había falsificado cheques a nombre de nuestra madre fallecida para cubrir apuestas en peleas de gallos ilegales en las afueras de Toledo. Elena, por su parte, mantenía un affair con un colega de sus reuniones, un foto de hotel en Marbella, enviada por error a su email compartido. Cada revelación era un bálsamo amargo para mi alma herida. No era solo venganza, era justicia poética. Pero el vacío crecía. Llamadas de amigos comunes, ¿qué pasa? Javier, separación. Mentí, diciendo asuntos familiares. En realidad, era una disección viva. Y en medio de todo, un recuerdo, mi padre en su lecho de muerte, susurrando, cuida a tu hermano, hijo. La familia es lo único. Lo habría dicho si supiera. La semana cerró con la primera audiencia preliminar. Tomás y Elena llegaron juntos, demacrados. Ella con maquillaje corrido, él con ojeras como moretones. El juez, una mujer severa de 60, leyó los cargos: fraude, apropiación indebida. Señor Ruiz, me miró. Esto es grave. ¿Desea mediación? No, respondí. Mi voz acero. Quiero justicia. Salieron esposados temporalmente no por cárcel, sino por fianza que no podían pagar.
Yo volví al hotel, el sabor de la victoria agria en la boca. Pero sabía que el verdadero clímax aún no llegaba. La traición tenía raíces más profundas, y yo estaba a punto de desenterrarlas todas. El mes de noviembre trajo lluvias torrenciales a Madrid, como si el cielo llorara por los pecados que la tierra se negaba a confesar. Me instalé en un apartamento temporal en Malasaña, un barrio bohemio lleno de grafitis y bares con chess en vivo, donde el anonimato era un lujo que pagaba caro. Desde allí, dirigía mi orquesta de venganza con la precisión de un director de ópera en el Real. Raúl era mi primer violín, actualizaciones diarias sobre el caso, depósitos recuperados, embargos en las cuentas de Tomás. Pero yo necesitaba más, necesitaba desmantelar sus almas, no solo sus bolsillos. Empecé por Tomás. Siempre había sido el hermano pequeño, el rebelde con encanto, el que robaba corazones y carteras con la misma facilidad. Investigando sus finanzas con la ayuda de un jeque freelance que Raúl conocía de sus días en la judicatura, descubrí la telaraña completa. No eran solo deudas de juego, había un esquema de blanqueo menor con importadores marroquíes, envíos de artesanías que ocultaban paquetes de hachís en los puertos de Valencia. Nada que lo metiera en Carabanchel por décadas, pero suficiente para que la Guardia Civil oliera sangre. Anónimamente, envié los detalles a un contacto en la UDYSEO, la unidad de drogas. Un regalo navideño, escribí en la nota adjunta. Verlo caer fue exquisito. Una redada en su oficina, un garaje mugriento en Usera, lo dejó esposado frente a su amante del momento. Una camarera de discoteca que gritaba improperios mientras lo arrastraban. Las noticias lo cubrieron como un escándalo menor. Hermano de empresario madrileño detenido por tráfico. Empresario. ¡Qué eufemismo! Llamó a mi móvil esa noche. Desde la comisaría. Su voz rota. Javier. Por Dios, ayúdame. Somos familia. Familia. Repetí. El teléfono caliente en mi mano. ¿Como cuando planeaste venderme la casa que papá me dejó? ¿Como cuando falsificaste el testamento de mamá para quedarte con la herencia menor? Mentira, esta última no había testamento. Pero dolía igual. Colgué sin más. El clic como una puerta, cerrándose para siempre. Elena fue un desafío diferente. Ella era la manipuladora sutil, la que usaba lágrimas como armas y sexo como cebo. Tras la audiencia, se mudó con una amiga en Salamanca. Pero yo sabía la verdad, estaba con su amante, un publicista casado llamado Marcos, en un ático en Salamanca que alquilaba con mis tarjetas. Contraté a un detective privado, un ex policía andaluz con acento grueso y ética flexible. Fotos, videos, facturas, todo llegó a mi bandeja en una semana. La confronté vía email, adjuntando las pruebas, disfruta mientras puedas. El divorcio sale el martes. Renuncia a todo. O esto va a la prensa. Su respuesta fue un torrente de súplicas. Javier. Fue un error. El estrés. Las deudas. ¿Te amo aún? Amo. La palabra me revolvió el estómago. Recordé nuestra luna de miel en las playas de Cádiz. El sol dorado en su piel. Promesas susurradas bajo las estrellas. ¿Dónde se perdió eso? En la rutina. En la envidia de vidas ajenas en Instagram. En la codicia que corroe como salen heridas abiertas. El divorcio fue rápido. Gracias a la ley española de mutuo acuerdo, aunque el mutuo fue forzado por mis pruebas. Elena firmó los papeles en el juzgado de la calle Preciados. Sus manos temblando. El anillo de boda aún en el dedo como un grillete. Te odio, murmuró al salir. Bienvenida al club, respondí. Y me fui sin mirar atrás. Pero la venganza no era solo legal, era psicológica. Un asedio lento al castillo de sus egos. Para Tomás, filtré detalles de su detención a los tabloides locals. El hermano traidor de la ruina familiar al crimen. Su reputación, ya frágil, se hizo añicos.
llamadas de parientes lejanos, condenas en las reuniones familiares en Toledo. Mi tía Carmen, la devota, me escribió: ¿es verdad lo de Tomás? Reza por él, Javier. Rezar. Preferí actuar. Con Elena, fue más personal. Sabía de su afición secreta por las joyas collares de imitación que compraba en el rastro, soñando con diamantes reales. Le envié una caja anónima, un collar de bisutería barata, grabado con traicionada por tu propia codicia. Dentro, una nota: véndelo. Es todo lo que mereces ahora. La foto que me mandó el detective, de ella abriendo la caja con horror, fue mi trofeo nocturno. En medio de este torbellino, conocí a Lucía, la recepcionista de Raúl. Una mujer de 35, con ojos verdes como el Guadalquivir y una risa que cortaba la niebla de mi rabia. Nos encontramos por casualidad en un café cerca del despacho, compartiendo mesa por el hacinamiento. Hablamos de libros. Yo devoraba a Pérez Galdós en esos días, buscando ecos de traiciones victorianas y de la ciudad que nos ahogaba. Pareces un hombre en guerra, me dijo, su mano rozando la mía accidentalmente. Lo estoy, admití. Y por primera vez en meses, conté todo, sin filtros. Lucía no juzgó. La venganza es un fuego que ilumina, pero quema, dijo, citando a un poeta andaluz. Me dio su número, por si necesitas un alto el fuego. No llamé de inmediato, pero su presencia era un recordatorio: había vida más allá del odio. Sin embargo, el odio era mi motor, y no podía apagarlo aún. El clímax se acercaba. Raúl me informó de una audiencia clave. Tomás podría declararse culpable para reducir pena, pero Elena planeaba contraatacar, alegando abuso emocional por mi parte. Risa. ¿Abuso? Yo era la víctima. Preparé mi defensa: diarios detallados de los últimos meses, grabaciones, testimonios de vecinos que oyeron sus planes. Aquella noche, solo en mi apartamento, el lluvia azotando las ventanas como dedos acusadores, dudé por primera vez. ¿Valía la pena? La casa estaba a salvo, las deudas pagadas. Pero el daño en mi alma era irreversible. No, proseguiría. Mañana, el siguiente acto. Y entonces, el twist que no vi venir: un email de un remitente desconocido. Sé lo que planeas, Javier. Pero hay más. Tu padre no te dejó la casa por amor. Pregunta por el testamento oculto. Mi mundo se tambaleó. ¿Otro traidor en la sombra? La lluvia no cesaba. Un diluvio bíblico que convertía las calles de Malasaña en ríos de asfalto reluciente, reflejando las luces de neón como promesas rotas. El email ardía en mi pantalla. Las palabras bailando ante mis ojos inyectados en sangre. Tu padre tenía secretos. El testamento que firmó no era el final. Busca en el notario de Guadalajara, el viejo Martínez. Pero cuidado, Elena lo sabe. Firmado: un amigo de las sombras. ¿Amigo? En mi vida. Los amigos eran reliquias de universidad, fantasmas que se desvanecieron ante mi matrimonio. ¿Quién era esto? ¿Un aliado inesperado? ¿O una trampa más profunda? No dormí. Caminé bajo la tormenta hasta el amanecer, el agua empapando mi chaqueta, el frío calando hasta los huesos como el miedo que empezaba a filtrarse. Mi padre, el hombre recto, el jornalero que nunca mintió, ocultando un testamento: imposible. Pero el odio me había enseñado a dudar de todo, incluso de los muertos. Al alba, llamé a Raúl. Mi voz ronca: necesito excavar el pasado. Notario Martínez, Guadalajara. Discreción absoluta. Él accedió, pero con reservas. Javier, estás al borde. Este caso ya es un volcán. No avives más fuegos. Ignoré el consejo. Conduje esa misma mañana hacia Guadalajara. El trayecto por la A2, un borrón de campos segados y nubes grises. La notaría era un edificio decrépito en la Plaza Mayor.
con fachada de piedra que olía a historia rancia. Martínez, un anciano de 80 con manos temblorosas y ojos que habían visto demasiados legados, me recibió tras una hora de espera. Ruiz, hijo de Antonio, murmuró, revolviendo cajones como un sabueso. Sacó un sobre amarillento, sellado con cera roja. Tu padre vino aquí 3 meses antes de morir. Cambió todo. Pero juró que solo tú lo sabrías. Lo abrió. Y leí en voz alta. Mi pulso acelerado, la casa no es solo tuya, Javier. La comparto con Tomás, pero con una cláusula, si él traiciona la sangre, revierte a ti por completo. Elena. Nunca confíes en ella. Me advirtió un sueño, o un presentimiento. Protache lo tuyo. El mundo se inclinó. Mi padre lo sabía. Sospechaba de Elena, quizás de Tomás. La casa, mi bastión, era un cebo desde el principio. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de rabia pura, destilada. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué dejarme ciego ante la serpiente en mi lecho? Martínez carraspeó, Antonio temía por ti. Dijo que el amor ciega más que el odio. Regrese a Madrid aturdido, el sobre quemándome en el bolsillo. Esto cambiaba todo. La demanda en curso se fortalecía a prueba irrefutable de mala fe. Pero también me confrontaba a mí, ¿era yo el vengador? ¿O solo un peón en el tablero de mi padre? Llamé a Lucía esa tarde. Impulsivo. Necesitando una voz humana. Cena. Propuse. Ella aceptó. Y en un mesón de la Latina, entre raciones de jamón y vino tinto, le conté el secreto. Sus ojos se abrieron, Javier. Esto es una bomba. ¿Qué harás? Usarlo. Respondí. Pero primero, confrontar a Elena. La audiencia era al día siguiente, en el Palacio de Justicia de la calle San Bernardo. El salón estaba cargado, Tomás, liberado bajo fianza gracias a un primo lejano, encadenado por corbata en lugar de esposas, Elena, con un traje sastre que no ocultaba su palidez. Su abogado, un tipo grasiento de acento catalán, alegó coacción emocional por mi parte, pintándome como un esposo controlador. Mi turno llegó, y subí al podio con el sobre en la mano. Señora jueza, comencé, mi voz firme pese al torbellino interior. No busco coacción. Busco verdad. Desplegué el testamento oculto. El sello rompiéndose como un corazón partido. Guests colectivos. Elena se puso de pie. Mentira. Eso no puede ser. Pero lo era. El juez ordenó verificación inmediata. Tomás maldijo en voz baja. Su rostro un mapa de derrota. El receso fue caos. En el pasillo, Elena me acorraló. Uñas clavadas en mi brazo. Bastardo. ¿Cómo supiste? Papá te malcrió. Siempre su favorito. Sus palabras confirmaron todo, ella lo sabía. ¿Desde cuándo? Exigí, apartándola. Lágrimas reales ahora en sus ojos. Desde el entierro. Me lo contó en una carta. Pero pensé que podía manejarlo. Tomás y yo. Necesitábamos el dinero. ¿Manejarnos a nosotros? Escupí. Eres veneno, Elena. Y ahora, el antídoto. La jueza volvió, el testamento era auténtico. Embargo total en bienes compartidos. Tomás. Procesado por fraude agravado, Elena. Pérdida de derechos conyugales. Salí del juzgado con el eco de sus sollozos. Pero el twist me carcomía. ¿Quién envió el email? Un aliado de mi padre. ¿O alguien jugando conmigo? Esa noche, Lucía vino a mi apartamento. No para consolar, sino para anclarme. Hicimos el amor con urgencia. Cuerpos chocando como olas en la Costa Brava. Pero mi mente vagaba. Después, en la oscuridad, confesé, temo convertirme en ellos. En el monstruo. Ella me besó la frente, no lo eres. Aún no. Pero el monstruo susurraba.
Planeé el golpe final, exponer el affair de Elena en la prensa, arruinar la carrera de Marcos. Para Tomás, testificar contra él en el juicio de drogas. Era justicia, me decía. Pero en el fondo, sabía que era catarsis. El email llegó de nuevo, bien jugado. Pero el verdadero traidor eres tú. Pregunta por Lucía. Mi sangre se heló. Lucía, la traición se ramificaba como raíces podridas bajo la tierra fértil de mi ira. Y el nuevo email era el veneno que fertilizaba todo. ¿Lucía? Murmuré en la penumbra del apartamento, el teléfono temblando en mi mano sudorosa. Ella dormía a mi lado, su respiración rítmica como un metrónomo de inocencia fingida. ¿O no fingida? Me levanté sin hacer ruido, el suelo frío bajo mis pies descalzos, y busqué en mi laptop correos, mensajes, todo lo que pudiera conectar puntos. Nada obvio. Pero el remitente, sombras_amigo@perroton.mi, era anónimo, profesional. ¿Un fantasma digital persiguiéndome? Al amanecer. Mientras Lucía preparaba café en la cocina diminuta, aroma de granos tostados mezclándose con mi paranoia, la confronté. Dime la verdad, dije, mostrando la pantalla. Sus ojos verdes se nublaron, la taza deteniéndose a medio camino. Javier. ¿De qué hablas? Mentira. Lo vi en el tic de su labio, el mismo que Elena tenía cuando tramaba. Lucía. O como te llames de verdad. El email. Tú. Silencio. Luego, lágrimas. No quería. Al principio, era solo curiosidad. Raúl me pidió que te vigilara, por si te desbordabas. Pero luego, me enamoré. De tu fuerza, tu dolor. Raúl. Mi abogado. El confidente. ¿Otro en la conspiración? No. Lucía explicó. Voz entrecortada, era una medida de seguridad que Raúl implementaba con clientes volátiles. Emails falsos para probar lealtad, para desviar obsesiones. Pero esto, el testamento, era real. Lo encontré por accidente, revisando archivos viejos de Raúl. Pensé que te ayudaría. Ayuda. La palabra se torció en mi boca como limón en una herida. ¿Y el resto? ¿Me usaste? Ella negó, acercándose, pero yo retrocedí. Sal de aquí, ordené. Ella obedeció, sollozando, dejando atrás el aroma de su perfume jazmín, como el de Elena. Solo entonces, el llanto me alcanzó, un sollozo gutural que sacudió mi pecho. ¿Cuántas traiciones más? Mi vida era un castillo de naipes en un vendaval. Llamé a Raúl esa mañana, furioso. Explica esto, cabrón. Él lo hizo. Calmado, Lucía era su sobrina, infiltrada para protegerme de mí mismo. Vi cómo te consumías, Javier. El odio te estaba matando. Quería un freno. Frustré. ¿Protegerme? Me habían manipulado como a un títere. Colgué, jurando no volver a confiar. Pero el daño estaba hecho, el twist me había aislado por completo. El juicio contra Tomás llegó como un huracán. En la sala del juzgado de lo penal, bajo techos altos y retratos de jueces decimonónicos, testifiqué. Detallé el fraude, la venta oculta, las deudas. Tomás, esposado, me miró con ojos de perro apaleado. Hermano, por favor, suplicó en voz baja durante el receso. Recuerda cuando éramos niños, en el río Tajo, pescando con cañas de bambú. Recordaba. Pero el recuerdo era ácido ahora. Aquellos niños murieron cuando tú los mataste, respondí. El veredicto, 5 años. Más los cargos de drogas. Salió en camión penitenciario, su grito ahogado siguiéndome como un eco. Elena fue el clímax personal. Su juicio por apropiación fue un circo, periodistas en la puerta, flechistegadores. Alegó depresión. Manipulación por Tomás.
Yo presenté las pruebas, transferencias bancarias. El haber grabado. No busco tu ruina. Mentí en el estrado. Solo equidad. El juez, el mismo de antes, dictaminó devolución total de fondos. Pensión denegada por mala fe. Elena colapsó. Un mar de sollozos. En el pasillo. Me enfrentó por última vez. Te arrepentirás. Te has quedado solo, Javier. Como un lobo sin manada. Sola. La palabra me golpeó. Lucía había desaparecido, amigos. Evaporados. La casa en Alcalá estaba vacía. Un mausoleo de recuerdos. Regresé allí esa noche. El viento hollando por las chimeneas vacías. Caminé por las habitaciones, la cocina donde planeaban mi caída. El dormitorio, donde Elena y yo habíamos soñado. Saqué el testamento de mi padre. Lo leí bajo la luz mortecina de una lámpara. Protaché lo tuyo. Lo mío. ¿Qué quedaba? El email final llegó al amanecer, el ciclo termina. El traidor mayor fue tu padre, la casa era deuda. No herencia. Vendida en secreto para pagar tus estudios. Tú lo sabías. En el fondo. Mentira. O verdad. No importaba. El odio se agotaba, dejando un vacío que el alba no llenaba. Decidí vender la casa yo mismo. Limpiar el pizarrón. Pero antes, una visita a la prisión. Tomás, tras barrotes, parecía un espectro. Perdóname, murmuró. No lo hice. Pero le di la mano, sobrevive. Por papá. El clímax no fue explosión, sino implosión. Mi venganza, completa, me dejó hueco. La primavera de 2026 irrumpió en Madrid con una ferocidad tardía. Cerezos en flor tiñendo el retiro de rosa contra un cielo que aún guardaba resabios de invierno. Yo estaba de pie en el porche de la casa de Alcalá, la que había defendido con uñas y dientes, observando cómo el Henares lamía sus orillas como un amante arrepentido. Habían pasado 6 meses desde el juicio. 6 meses de silencio ensordecedor donde el eco de mis victorias se mezclaba con el zumbido de la soledad. La casa se vendió la semana pasada, 320.000 euros, menos comisiones, transferidos a una cuenta nueva, anónima. No era riqueza, era libertad. O eso me decía. Tomás salió en condicional tras 4 meses, un esqueleto andante que se mudó a un piso compartido en Leganés. Me escribió una carta papel arrugado. Tinta borrosa, hermano. El infierno es real. Lo vivo cada día. Si puedes, olvida. No olvidé. Pero respondí, una transferencia de 5.000 euros para empezar de nuevo. No piedad, pragmatismo. La sangre. Al fin y al cabo. No miente del todo. Elena desapareció. Rumores, de vuelta en Valencia con su familia. Trabajando en una tienda de ropa. El collar de bisutería aún en su cuello como recordatorio. Marcos, su amante, perdió el trabajo tras el escándalo, divorcio escandaloso en los tabloides. No la busqué. El divorcio fue final en enero. Papeles firmados en una mañana gris. Sin testigos más que el funcionario bostezante. Lucía. Ah, Lucía. La vi una vez, por accidente, en el café donde nos conocimos. Estaba con un hombre alto, risueño, su mano en la de él como antaño en la mía. No me acerqué. En cambio, le envié flores anónimas, rosas blancas, símbolo de perdón no pedido. Ella lo supo, su mirada cruzó la calle. Un destello de tristeza. ¿Arrepentimiento? Quizás. O solo nostalgia. Raúl se jubiló temprano, culpándose por el experimento con Lucía. Te fallé, Javier, dijo en nuestra última cena, en un asador de la Latina donde la carne sangraba en el plato como mis heridas pasadas. No, respondí, alzando la copa. Me salvaste. Me obligaste a ver el espejo. Brindamos por finales. Y por eso,
Supe que era hora de cerrar el capítulo. Vendí el apartamento de Malasaña y me mudé a un pueblo en la sierra de Guadarrama, Cercedilla, donde el aire es puro y las montañas custodian secretos mejores que los míos. Compré una cabaña modesta, con chimenea y jardín para plantar viñas, un homenaje a mi padre, o una burla a mi herencia perdida. Allí, empecé a escribir no memorias, sino ficción. Historias de traiciones que terminan en redención, no en cenizas. El primer borrador, Sombras en la casa, lo envié a una editorial en Barcelona. Rechazado, pero con nota potencial. Menos odio, más alma. La sociedad, esa bestia indiferente, siguió su curso. Madrid bullía con elecciones locales, escándalos de corrupción en el ayuntamiento, turistas invadiendo la Gran Vía como plagas bienvenidas. Yo, desde mi exilio voluntario, observaba noticias de Tomás, un trabajo en una ferretería, intentos fallidos de Elena, un post en Facebook, foto sonriente con un perro, caption nuevos comienzos. Me dolió. Un pinchazo residual. Pero el dolor era viejo amigo ahora. No amo. El twist final llegó en una carta de Martínez, el notario. Javier, tu padre dejó otra cláusula, una cuenta en Suiza. 100.000 euros para el hijo que sobreviva al odio. Exit con esta clave. Lo hice. Desde un banco en Segovia. El dinero no curó, financió. Una fundación pequeña ayuda a familias rotas por deudas. Terapia para víctimas de fraude. Casa de las sombras. La llamé. Ironía poética. Una tarde de junio. Subí al pico de la maliciosa. El viento azotando mi rostro como palmadas de realidad. Desde allí, Madrid era un hormiguero lejano. Luces parpadeando como estrellas caídas. Grité entonces no de rabia, sino de liberación. El eco rebotó en las rocas, perdonado. ¿A quién? A ellos. A mí. Al mundo. Bajé al atardecer, el sol tiñendo las cumbres de oro. En la cabaña, Lucía esperaba no, ilusión mía. No. Solo una botella de Rioja, el vino que inició todo. Bebí solo, saboreando el final amargo el dulce. La venganza me había forjado, pero no definido. Ahora, renacía, no como víctima, ni verdugo, sino superviviente. Y en las noches tranquilas, cuando el viento susurra secretos entre los pinos, sueño con mi padre. Hiciste bien, hijo, dice. Despierto sonriendo. La casa de las sombras se desvanece, la luz, al fin, entra. Fin.